la criminalización de la protesta. ¿Tú crees que se ha criminalizado la protesta? Sí, claro. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? No. Es que eso no significa criminalización de la protesta. No, te estoy haciendo otra pregunta. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? Creo que han habido gente que ha protestado y ha cometido delitos. Sí, claro. Crímenes. Sí, claro. Violencia. Delitos. Sí, claro. Ok, entonces, ¿dónde está justamente la condena a esas personas y la necesidad? No está en el informe. No está. Pero mira la conclusión antepenúltima antes de las recomendaciones, te lo juro por Dios. Antes de las recomendaciones. Antes de las recomendaciones, avanza, uno más. Ok. Ahí, justo en ese párrafo que está ahí, el que tienes marcadito, bebé. El que tienes con tu lapicero, ese, ahí. Tú no lees en ningún lado del informe algo que hasta lo ha informado la Policía Nacional. Acá han habido remanentes de Sendero Luminoso que han estado participando en las protestas. Es más, se ha detenido a camarada Cusi y a dos más de este Frente Popular del Pueblo, que es un brazo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿en qué parte la comisión dice que han habido infiltrados terroristas? ¿Por qué tenemos nosotros que renunciar a aceptar una realidad y una verdad que nos consta a todos los peruanos por una comisión que está encargada de justamente promover el respeto irrestricto de derechos humanos, pero diciendo de manera objetiva toda la verdad? No puede decir que en un extremo han habido posibles ejecuciones extrajudiciales y posibles masacres, que está configurado en el derecho internacional, definitivamente internacional público, el término de masacre y todo, más no configurado como delito penal en nuestra legislación, pero por el otro lado, cuando se refiere al policía que fue quemado vivo y cuando se refiere a las víctimas que han fallecido también en el contexto de las protestas, pero que no han participado de ellas, solamente dice que fueron actos de violencia. O sea, actos de violencia por un lado, pero por el otro lado tenemos pues ejecuciones extrajudiciales y masacre. Yo no siento realmente que el informe le haga justicia en sus derechos a todos los peruanos. Habla una CIDH dominada por el progresismo y luego justamente habla de que de los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 7, ¿no? 2 de sus 7 integrantes se ubican en la centroderecha. Es una CIDH mayormente dominada por el progresismo latinoamericano. ¿Te parece válido o no válido la observación que hace y lo que traería como consecuencia esta conformación? Yo lo que creería es que la conformación ha ido variando con el tiempo. Algunas personas lo que dirían es que se ha ido, digamos, diversificando ideológicamente con el tiempo. Nunca ha sido, la verdad, como en los tribunales constitucionales de nuestro país, nunca ha sido monolítica. O sea, siempre ha tenido de todo. Hoy en día es mucho más conservadora de lo que fue mucho antes, ¿ah? Es mucho más conservadora. Tiene varios comisionados bastante criticados, pero es lo que tenemos. Entonces, si uno cree en el Estado de Derecho y uno cree en el derecho internacional, pues tienes que creer en la institucionalidad, que es la Comisión Interamericana, más allá de las 7 personas que tienes ahí. De hecho, Beatriz, ahora con la conformación del Tribunal Constitucional, toda la gente lo dice alegremente que este TC responde a quienes lo eligieron. ¿Te parece injustificada esa crítica? Yo también lo digo, pero no dejo de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, digamos, si te parece válido lo que dice Carlos Meléndez, porque Carlos Meléndez tampoco está diciendo que renunciemos a la CIDH, pero hace una aclaración clara que dice que son progresistas. Lo mismo que tú opinas del TC peruano. Pero yo creo que en eso sí se equivoca, porque la conformación de la comisión hace unos años podrías tú haber dicho que sí. Hoy día yo creo que es mucho más equilibrada y está caminando cada elección más a ser más equilibrada. Yo creo que no es tanto así, pero solamente quisiera cerrarle la idea ahí. Creería que, para quienes nos siguen, el informe de la Comisión Interamericana dice algunas cosas que creo que son claras. Por ejemplo, políticamente, las demandas de las protestas estuvieron encaminadas a reivindicaciones que eran de orden político, sí. Recontra políticas. La gente quería que la presidenta se fuera, sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No. Somos un país que está dividido. Mitad de la gente quiere que se vaya, mitad de la gente que quiere que se quede. Ya, pero eso está en el informe. Dicen ahí que la motivación era esa. Okay. Eso no es un dato inexacto. Que eso signifique que porque la gente motivada por eso, protestas, se puedan hacer algún uso de la fuerza injustificado, eso es lo que creo que como tenemos que revisar. ¿No te parece, con esta termino para la palabra, ¿no te parece que, digamos, peca de no condenar aquello que finalmente describe, pero de manera accesoria, ¿no? Que bueno, sí, el Estado, tengo que admitir que se vio también ante una situación complicada, porque obviamente las manifestaciones fueron mucho más allá de lo que una protesta pacífica puede ser, pero no hay como ninguna condena, es decir... No, ese ha sido el lenguaje de la presidenta. Ese es creo que estás confundiendo. Ese es el informe. No, te lo juro por Dios que ese es el lenguaje de la presidenta en su entrevista al Comercio. No, sí, este es el informe, no, o sea, que yo leí el informe. El informe no dice eso. El informe lo que dice es... Se ven indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, posibles masacres. Al informe no le corresponde determinar responsabilidad internacional. Lo que le pide es, a mí subsidiariamente me toca decirte, Estado, que a ti te corresponde investigar. Los Estados son los primeros. Y lo que dice la Comisión es, yo condeno toda posibilidad de que haya ejecuciones. ¿Por qué? Porque hay personas que han muerto, y dice el informe,
baleadas con balas del tórax Sí, para arriba sí. y sobre todo concentradas pero en la si cabeza. No, si en eso coincidimos. Yo hablaba de los Claramente. que han protestado. O sea, Ya. hablan incluso de criminalizar la protesta. ¿Tú crees que hubo excesivo de la fuerza? Sí, claro. Yo también creo. ¿Tú, Elizabeth? Sí. Ok. Violación de derechos humanos lo tiene finalmente. Uno diría que por ende hay violación de derechos humanos. Pero luego hablan que la criminalización de la protesta. ¿Tú crees que se ha criminalizado la protesta? Sí, claro. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? No, es que eso no significa criminalización de la protesta. No, te estoy haciendo otra pregunta. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? Creo que han habido gente que ha protestado y ha cometido delitos, sí, claro. Crímenes. Sí, claro, Violencia. delitos. Sí, claro. Ok, entonces, ¿dónde está justamente la condena a esas personas y En la el necesidad? informe. No está en el informe. No está. Pero mira la conclusión antepenúltima antes de las recomendaciones, te lo juro por Dios. Antes de las recomendaciones. Antes de las recomendaciones, ¿Qué? anda, avanza, Ok. uno más. Ok. Ahí, justo en ese párrafo que está ahí, el que tienes marcadito bebé, el que tienes con tu lapicero, ese, ahí. Dice, las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral. Entonces es el anterior. Pero ahí dice, ha habido uso ilegítimo que no está cubierto por el derecho a la protesta. No está cubierto Pero- por el derecho a la Pero no hay protesta. una, es una condena. Perdón, Elisa, yo estoy debatiendo. Dale. Sí, discúlpame, pero de verdad, tú no lees en ningún lado del informe algo que hasta lo ha informado la Policía Nacional. Acá han habido remanentes de Sendero Luminoso que han estado participando en las protestas. Es más, se ha detenido a camarada Cusi y a dos más de este Frente Popular del Pueblo, que es un brazo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿en qué parte la comisión dice que han habido infiltrados terroristas? ¿Por qué tenemos nosotros que renunciar a aceptar una realidad y una verdad que nos consta a todos los peruanos por una comisión que está encargada de justamente promover el respeto irrestricto de derechos humanos, pero diciendo de manera objetiva toda la verdad? No puede decir que en un extremo han habido posibles ejecuciones extrajudiciales y posibles masacres, que está configurado en el derecho internacional, definitivamente internacional público, el término de masacre y todo, más no configurado como delito penal en nuestra legislación. Pero por el otro lado, cuando se refiere al policía que fue quemado vivo y cuando se refiere a las víctimas que han fallecido también en el contexto de las protestas, pero que no han participado de ellas, solamente dice que fueron actos de violencia. O sea, actos de violencia por un lado, pero por el otro lado tenemos pues ejecuciones extrajudiciales y masacre. Yo no siento realmente que el informe le haga justicia en sus derechos a todos los peruanos, porque aquí se trata de garantizar los derechos humanos de todas las víctimas, no solamente de un lado. Todas merecen justicia, todas merecen reparación y todas merecen que el Estado se haga responsable, porque el Estado también ha sido responsable en el bloqueo de carreteras. Correcto. Nadie sabe qué es lo que ha hecho y qué no ha hecho. Para terminar, Beatriz, algo que aportar, porque finalmente coincidimos todos en que nos quedamos en la comisión. O sea, eso de salir de la Corte No. me parece que es una exageración que no tiene ningún sentido. Pero claro, habría que preguntarse también, Elizabeth, yo siempre he hecho una crítica, digamos, ¿por qué es que no se presentan, digamos, candidatos por ejemplo, a cargos en la comisión que no tengan una visión como Carlos Meléndez definiría progresista? ¿Por qué no hay otra visión? ¿Y por qué los estados, digamos, no están con esta cantaleta hace años de que hay que salirse sin finalmente dar la pelea en el término correcto, ¿no? De, Claro, digamos, claro, bueno, la también tenemos otras personas con otras ideologías. ¿Por qué los derechos humanos tienen que ser de alguna manera exclusividad de grupos que se llama progresismo? Ahí también hay una crítica finalmente por dejar el espacio vacío que siempre va a ser llenado. Definitivamente, yo creo que ahí el reglamento de la comisión podría en algún momento ya actualizarse en su conformación. Si bien es cierto, la elección de sus miembros depende de la Asamblea General de los Estados Americanos, de la OEA, sin embargo yo pienso que, y esa es mi propuesta muy personal, después de ver cómo es que ha estado integrada la comisión, deberían de ser pues, digamos, fiscales supremos o jueces supremos con una convocatoria pública en cada uno de los estados para que pueda representar válidamente tanto en la comisión como en la Corte. Porque yo creo que ya debemos de dejar esa representación política, porque es representación política que a las finales, quieras o no, van a tener un pronunciamiento político en sus opiniones y también en sus sentencias. Beatriz, para En terminar. esa línea, solamente para que lo busques, el 288 era el numeral. Ok. Para quienes nos siguen, yo coincido con Elizabeth en que hay una cosa: diversificar y meritocratizar la representación internacional es importante. Algunos países, ¿qué es lo que hacen? Hacer procesos de selección nacional. Para que pase lo que tú dices, Cristian, yo también estoy de acuerdo. Las mejores juristas, los mejores juristas, también para que las mujeres podamos participar en igualdad, que no tenemos igualdad en muchos espacios, se puedan presentar profesoras, profesores de derecho, gente que haya hecho su carrera de cualquier tendencia, que se especialice en derecho internacional, de los derechos humanos, y que se presente y que quien gane la plaza sea la persona que el Estado peruano presente y que tenga que mantener su candidatura. La democratización y la institucionalidad es algo que nos hace ganar a todas y a todos. No hay por qué tenerle miedo. Y solamente las dictaduras se retiran de los sistemas de derechos humanos. Si queremos ser como las dictaduras, Queda claro transitemos ese camino. Queda claro que ni siquiera la CIDH ha hablado de dictadura, así que imagino que no van a ser tentados a justamente a salirse. Y yo con esto quería terminar porque, claro, lo que queda claro es que se condena y se busca la información y la condena de
los que cometieron los actos de derechos de violación de derechos humanos, pero lo que yo decía era de que no se menciona con la misma intensidad que se encuentren y se sentencien también a los responsables de los actos de violencia que han terminado con gente muerta. Ese justamente no es ese desequilibrio, pero bueno.